Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, quiero darles a todos las bienvenidas, los que nos están escuchando del otro lado. Nosotros somos Hayu y junto a Tomás Videla y Master Chat, y tenemos acá una invitada muy especial, Cristina Magro. Así que bueno, acá con este hermoso día lluvioso, haciendo este hermoso programa. Nosotros somos Ajayu, somos consultores en bioexistencia consciente y comunicadores de Humano Puente. Hoy también nuestra invitada es comunicadora de Humano Puente, así que vamos a transitar esto de cómo llegó Cristina a bioexistencia consciente y por qué. Hola, ¿cómo andan? Eh, Muy bien acá desde Bahía Blanca, un día soleado, lindo, hermoso el día acá en Bahía Blanca, retomando estos encuentros de Ajayu, hermoso obviamente, y con una invitada especial, comunicadora, como nos estaba diciendo Irma, comunicadora de Humano Puente, Cristina Magro. Así que bienvenida Cristina a Ajayu, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, hola a todos, chicos, gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí que estemos acá hablando de lo que nos gusta hacer y de cómo disfrutamos esto. Y, y realmente, bueno, acá también un día lluvioso en Morón, ¿sí? Pero bueno, siempre se sabe que la lluvia viene a transformar también, ¿no? A limpiar y todo eso. Así Abundancia, que prosperidad. bienvenida a la lluvia. Muy bien. Así que, como les dije, es una alegría enorme estar acá reunido con ustedes, que son mis pares y que poder contar esto de este camino que tanto amamos, ¿no? ¿Cómo Muy bien. llegas, Cristina? ¿Llegás por un síntoma? ¿Cómo llegás, digamos, a decodificar la primera vez? ¿O si llegaste a una jornada de Pablo Almazán? ¿Cómo llegás a esto? ¿Cómo llegás a bioexistencia consciente? En principio, yo desde los 4 años transité siempre con un conflicto de sobrepeso desde los 4 años. Eh, y cuando, a partir más o menos del 2012, yo empiezo un poco antes, ¿no? Como 2009, 2010, empiezo una búsqueda pensando que tenía que haber otras cosas. Hago primero memoria y reprogramación o sea, reprogramación de la memoria celular. Celular. Sí, y ahí, bueno, empiezo en la búsqueda de esos patrones, eh, y después de estar un tiempo haciendo eso, entre otras cosas, ¿no? Porque la búsqueda es más amplia, me llevó por muchos más caminos, ¿no? Desde estudiar flores, o sea, de todo, o sea, también en nutrición naturista, o sea, un montón de cosas. Un No es camino solo amplio, lo ¿no? de la Como un memoria, camino muy sí, amplio como sí. para desembocar por acá, digamos. Y cuando ya estaba ¿Y haciendo cuándo hiciste? esto, cuando ya estaba haciendo esto, yo sentía, sin conocer nada de la decodificación, yo sentía que tenía que haber códigos que no estaba viendo, lo sentía. Entonces, bueno, había visto algunos, no, muchos videos de las corrientes que vienen de España, eh, pero no me terminaba de convencer. Había algo que no me terminaba de convencer. Liz, voy a tomar algo que acabas de decir que me parece re importante, esto del sentir, y ahora seguís y Ujú. continúas. Qué importante esto de cómo desde Humano Puente tanto hacemos este énfasis que es un camino de sentir y no del pensar, ¿no? ¿Sí? Y que Totalmente, eso marca sí, una diferencia muy importante. claro, sí, Bien. claro que sí. Sí, sí, ¿Y porque cuándo hiciste la de jornada? hecho, ¿La primera y eso, jornada o eso lo hice, en realidad a mí me aparece primero por Facebook, me aparece Pablo Almazán, y cuando yo siempre, como 2014, siempre que lo veía,
Yo digo, ay, ¿cómo puede ser que no llegue? No llegaba nunca a cuando se anotaban, ¿no? Mirá vos. Era re loco. Bueno, en 2017 dije, bueno, ahora sí, y me anoté a la jornada, a la apertura 1 y a la apertura 2. O sea, Todo. hice todo eso. Todo. Listo, dije, junto. esto a mí no se me va a escapar más. Mirá vos. Ahora, ¿no? Qué interesante esto que decís, que le puede servir a muchas personas, con la profundidad del síntoma en el sentido de no pararme en que tengo un síntoma y que el síntoma y el diagnóstico, en este caso vos lo venías transitando de la niñez con el hecho de inmovilizarse, ¿no? ¿Cómo ese síntoma puede ser el motor para una búsqueda? ¿Cómo el síntoma, cuando es tomado en conciencia, como decir, bueno, a ver, ¿para qué está esto, no? Y obviamente manejarlo desde el punto de vista de la medicina, en cualquier síntoma que sea físico, pero después decir, a ver, y el síntoma es interesante en tu caso porque abrió un camino de búsqueda por diferentes espacios, pero de búsqueda donde supongo, porque creo que nos ha pasado a muchos, cada parte de esa búsqueda te permitió como tomar ese primer código y ese segundo código que hicieron que finalmente llegaras a ese punto de la jornada, de la primera jornada de Humano Puente, o que en esto del sentir resonaras con Humano Puente. Totalmente así. O sea, yo, digamos, sin entrar mucho en mi historia personal, yo vengo, ¿no?, después de una niña nacida muerta, y realmente la actitud mía de vida fue siempre de hacer, y por ahí, bueno, llegamos Claro. al hiperhacer, ¿no? También. Claro. Entonces, bueno, es como que Para que, siempre. para que la vean, ¿no? Para Llegan a mostrarse. accionar al movimiento permanente. Claro, Acá estoy. entonces, claro, sí. Realmente. También por eso me emocioné mucho el otro día, a pesar de que uno ya tiene un camino recorrido con un poco de camino, el video que grabaron Pablo y Lucrecia en el bosque, sobre todo el video 3, que habla de moverse, ¿no? De la importancia de, por ahí vos te estás moviendo, y cómo resoné con eso de que a veces en esto de las consultas, ¿no? Que vos decís, bueno, ya hicimos 2, ya hicimos 3, y parece que está ese bosque, ¿para dónde agarro? Pero la importancia de moverse, qué importante eso. De Cristina habla de 3 videos que los pueden encontrar en el Facebook de Pablo Almazán o de Lucrecia Bianchi, que son 3 caminatas de conciencia, 3 videos que hablan de esto y los pueden encontrar para verlos, son bastante profundos y hablan esto, ¿no? De que el síntoma y del movimiento y de ser el propio sanador, pero que uno nunca termina en ese camino de sanar. Lo aportamos también para quien le interese verlos. Sí, muy sí, didácticos. totalmente, Además. sí. Y bueno, obviamente que me sentí representada y me sentí también estimulada a seguir. Cada cosa, ¿no? Parece que uno ya, por ejemplo, desde este rol, ¿no?, de comunicadores, como que sí sabes un montón de cosas y tenés certezas de un montón de cosas, pero volver a escuchar eso es decir, ay, sí, tengo que seguir, no importa que yo esté trabajando X cosa y vea que parece que se cerraron todas las puertas de vuelta. Es la certeza del creador, tener esa certeza del creador, que es por acá, que es sanando aparte hay un esos montón dolores. de cosas inconscientes que todavía no sabemos, ¿no? Un montón Claro, por eso claro, esto que por eso el síntoma del síntoma abriendo, es el que nos va a ir marcando. Claro. Sí, claro, por eso persiste el síntoma, ¿no? Y esa maravilla de tener esa conciencia de que sanando ese tiempo pasado, la materia se libera. Entonces, es una maravilla todo, la verdad. O persiste el síntoma o se sana ese síntoma a nivel biológico y hay un nuevo, que creo que lo dice en la Caminata de Conciencia, Pablo, como un nuevo desafío, como un nuevo nivel, ¿no? Claro. No por Subiste de niveles nivel como los juegos de sino internet, como, ¿no? bueno, Como que ¿estás subiste preparada para eso? ¿No? Es como que uno va cambiando. Y bueno, nivel, ahora vamos por esto, que en realidad lo elegimos nosotros, ¿no?
en aquel momento, pero lo esas elegimos nosotros distorsiones que elegimos gracias a que sanar. sanamos algo. O sea, o elegimos de vuelta a Exacto. nosotros porque venimos trabajando algo y esto se sanó, o ya ha terminado y estamos dando como un salto, ¿no?, de calidad o de algo diferente a nuestras vidas. Y eso hace de que el desafío es otra cosa ahora. Y también desde otra mirada, diferente a la mirada que Sí. teníamos cuando comenzó el síntoma. Porque estamos Totalmente, preparados, porque ¿no? También. Claro, exactamente ese es una, entre todas las cosas que podemos llegar a decir del camino de lo que he vivenciado yo, justamente en este momento estoy en ese. Yo escuchaba de muchas personas que habían sanado sus síntomas, su realidad, y decían, di ese salto al vacío, ¿no? Y yo decía, wow, ¿cuánto hace que yo vengo decodificando y yo no siento que yo haya dado el salto al vacío? La verdad que no. Bueno, di ese salto al vacío. Así que en este qué genial, momento, qué genial. o sea, no sé para dónde me va a llevar, pero yo voy a seguir decodificando y sanando esos dolores del pasado. Ese salto que acabo de dar me va a traer un presente más pleno. Eso es así. Que cada persona bueno. tiene su proceso, ¿no? Sus tiempos. Así como decís vos que diste ahora el salto al vacío, otras personas lo han dado en otros tiempos, porque así como tantas personas somos, tantos códigos diferentes somos. Totalmente. Y no está bien ni mal, sino son tiempos diferentes de cada uno. Totalmente. Y lo importante también es esto, ¿no? De que a veces una persona que puede ser un consultor que acompaña a otros, o en este caso, en el caso de nosotros que somos comunicadores de Humano Puente, que además damos charlas introductorias o a veces actualizamos a los otros consultores, esto importante también de transmitir, que somos también consultantes. Y esto de estar en este camino, Cristina, claro, donde hiciste todo consultorio y que sos desde el año pasado comunicadora de Humano Puente, y sin embargo, esto que acabas de decir de que yo siento que ahora di un salto, ¿no? Y siento que estoy abordando este síntoma. O sea, el punto es que nunca terminamos de hacerlo, y porque somos comunicadores o porque somos consultores, no dejamos de ser consultantes. O sea, claro, nuestro bien. Trabajo o nuestra búsqueda o nuestro propósito no es solo transmitir esto que estamos transmitiendo hoy acá, sino trabajar en nosotros también. Y yo me quería quedar también a ver desde tu vivencia esto, ¿no? Porque, digamos, tu motor fue el sobrepeso, era el síntoma, era lo que no te permitía vivir la vida plena, o era lo que físicamente te traía complicaciones. Sin embargo, ahora en este salto que acabas de dar, como que el sobrepeso terminó siendo como un síntoma secundario en tu realidad, ¿es así? Totalmente, o sea, no lo tengo en carpeta, digamos. Exactamente, claro. Claro. Amplió toda una estructura, ¿no? De un montón de cosas tuyas, ¿no? Exactamente es así, exactamente es así. Esa maravilla de dejarse guiar por la mano del síntoma, ¿no? Y que lo hemos vivenciado, que entras, ese síntoma te va abriendo puertas, se te van cerrando otras, y tenés que ir por esas otras, y vas a abrir esas otras, y se te cierran otras, y ahí seguís, pero dejarse llevar de la mano de ese síntoma, de lo que te quiere mostrar, y bueno, y es esto, yo no solucioné el síntoma de base, pero es muy profundo. A ver, yo pensaba antes de venir acá, ¿qué es lo que podría decir como máximo de lo que me sirve todo este camino? Y es muy profundo, ¿no? Porque más que todo es aparecer yo en mi vida. Exactamente. Ser visible, valorarte. No, pero para mí. Claro, claro. Sí, pero para vos, sí, por eso. Para ser yo el principal actor de mi vida. Bien. Muchas veces Entonces es muy fuerte.
Muchas veces cuando Pablo dice que el síntoma no es lo importante para sanar, sino todo este trayecto, o sea, este camino, uno dice, a ver, a mí me gustaría sanarme del síntoma, si a mí me está doliendo esto y quiero sanarme este cáncer, esto que tenga. Ahora, cuando te metes un poquito más adentro de uno va metiéndose, uno va transformándose increíblemente, o sea, y se deja llevar y hay un cambio grande, uno despierta algo diferente, uno se termina dando cuenta de que hay un cambio profundo y de la mano de ese síntoma, que gracias a eso que me estaba pasando, uno termina descubriendo un montón de cosas más y te cambia la cabeza. Esto que decía recién, te cambia la manera de verlo, te cambia la manera de verlo. Y a mí eso es importante. Y sí, totalmente, porque en las cosas que te van pasando en el día a día, en la 3D, y de hecho tenemos que compartir, ¿no?, con otros en la 3D, vos, por ejemplo, podés tener un conflicto, cualquiera sea, y sentirte víctima, ¿no? Entonces, Claro. sentir que sos la víctima de la situación. Entonces, creo que desde esta mirada, ¿no?, y desde que estamos en la biología, podemos tener un ratito, unos minutos, ¿no?, para sentirnos víctimas, pero luego inmediatamente hay que saber que somos el creador de eso y que lo hemos creado para algo mucho mayor, que es venir a experimentar esa plenitud del creador acá en la Tierra. Entonces, somos humanos, tenemos emociones. Entonces, claro, eso es importante lo que decís, accionar, ¿no? Claro. Primero sentir, sí, accionar, solucionarlo acá en la 3D, ¿no? Sí. Y después ir a la búsqueda y encontrar que a ver qué había creado. El síntoma siempre me para en el lugar de víctima. Aunque yo Claro. no quiera, o sea, si es un síntoma físico, llega el diagnóstico y es el impacto y estoy como víctima de un síntoma físico. Y si hay algo que no me permite vivir la vida plena, también me victimiza. O sea que el síntoma siempre, aunque seamos súper positivos y tiremos para adelante y tengamos toda la energía, el síntoma siempre me para en ese lugar de que, y aparte de la propia inoperancia, ¿no? Porque me para en ese lugar de víctima, pero aparte de algo que me está afectando y que es muy difícil en ese momento salir. Por eso también este proceso que podés decir de la búsqueda y este proceso que va peldaño a peldaño, ¿no? El movimiento, esto que decías de, yo tengo que dar el primer paso, un movimiento para salir y buscar o moverme hacia un espacio de mi propia sanación. Yo me quería quedar, y también creo que va a ser muy nutritivo para la gente en este caso tan puntual que decís, porque está como en tu relato muy especificado. Vos nombraste esto de ser vos y de ser y sentirte a vos misma. Pero antes comentaste que llegás en tu familia después de una niña, de un bebé que nace muerto. Entonces es excelente para contar acá lo que es ese ser que llega después de un ser que muere, o un bebé o que muere en la gestación, o que muere en el parto, o que muere muy chiquitito, y que cuando uno llega detrás, el punto es que mamá me puede tratar con mi identidad y puede estar absolutamente feliz porque yo nací, pero hay un inconsciente en que si ese bebé murió antes que yo, mamá siempre me va a ver a través de ese bebé. Yo voy a ser esa hija de reemplazo y siempre voy a estar llevando a ese bebé encima, pero además voy a sentir que mamá no me ve como yo, como un individuo. Entonces, es súper interesante armar esto que dijiste, que llegó el sobrepeso, ¿no? Como síntoma también, que el sobrepeso habla de gran parte de que esa grasa está puesta como protección, ¿no? Como el abandono, ¿no? De sentirme abandonado, pero no es que mamá me abandonó, mamá estuvo presente, pero yo me siento abandonado porque mamá
siempre sintió a ese bebé y que cuando yo llegué, lo único que siente su inconsciente es que recuperó a ese bebé, porque yo vengo detrás. Y lo importante que es esto que dijiste recién, que todo este camino, todo lo que te llevó a tu búsqueda y todo lo que transitaste en Humano Puente, y hoy sos comunicadora, y sin embargo sentís que hoy sos vos. Es recuperar mi yo. Mi identidad. Mi yo. Totalmente, Totalmente. totalmente es así. Es así. Desde esa programación, ¿no? Tan fuerte de venir después de alguien que nació muerto, mi hermana, después haciendo este camino, entendiendo actitudes, ¿no? que de mi vida y de mi vida compartida con mi mamá, después con esa programación, obviamente, siempre mi vida era un dar, estar para el otro, estar. Y bueno, es como que ahora, o sea, lo que cambia es que yo aparezco en mi vida, ¿sí? O sea, entender esas veces que por ahí uno, porque a veces uno, obviamente siempre, todo el tiempo lo ves en los consultantes, ¿no? Como estás siempre como pagando esa deuda emocional, ¿no? Que te tiene alguien que te tiene que ver, alguien que te tiene que dar tu lugar. Y bueno, entonces vas buscando en esos otros que vas creando esa necesidad de tener que siempre, primero el otro y después si yo puedo, que... Puedo. O sea, es una constante, ¿no? En realidad, en este caso, más que una deuda emocional, es el duelo de mamá, ¿no? Porque mamá está duelando, mamá quedó en duelo, hay un duelo bloqueado ahí. Hasta ahora que ya lo estás trabajando y estás tomando conciencia de esto y te estás conociendo vos y te estás mostrando. Y te Claro, estás haciendo visible. mamá eso no lo pudo decir hasta yo ya bastante grande, que estaba esa hermana, y murió de 87 años, siempre recordando ese conflicto, ¿no? Entonces ese duelo nunca estuvo hecho, obviamente. Así que ahí estamos, sí. Ahora lo estás haciendo mamá lo está haciendo a través tuyo. Qué claro. éxito biológico, mamá, ¿no? Con 87 años, Totalmente, totalmente. Qué perfecto para lo que es la biología, ¿sí? Una cosa es la biología, en este caso que 87 años tiene descendencia, tiene nieta, ¿no? Vos tenés una hija, y qué perfecto, porque está como completito los casilleros, 3. Bueno, los casilleros de lo que la biología pide, es la descendencia, para que la vida continúe. Entonces, dentro de esto está el duelo, entre otras cosas, ¿no? Está este duelo, y un duelo, o vivir en duelo, o vivir tapada, o vivir escondida, o que no me vean, dio vida muchos años. Es fantástico para mí. Vos respirás gracias a eso. Totalmente. Y así sucede en todos, ¿no? Con todos los síntomas. Así que bueno, gracias, Cris, por contar, y no sé si querés preguntar. No, esto también, sí. el síntoma de este recuerdo no sanado, ¿no? O sea, porque Cristina está poniendo su búsqueda personal, pero siempre vamos a esto, que el síntoma siempre es un recuerdo no sanado, que está en mi presente, pero que también está en el pasado. Es de una profundidad que lo tengo. Y lo tengo que ir a buscar, porque siempre me está diciendo, vení, buscame. Y depende de uno, de nadie más, de uno. Depende de uno. En este caso de Cris. En el caso de Cris, de la mano de y sobre todo la gran conciencia de esto, que por supuesto que gracias a esto, a poderlo trabajar en mí, ir a buscar en mí esos dolores, se pudo encontrar gracias a que, bueno, que uno está siempre también en consulta, ¿no? Como decimos en las charlas introductorias, no solo es un camino en el que podés llegar a atender gente, sino que tiene que ser una participación constante también en ir a consulta, ¿no? Claro. El camino de práctica. Y en ese camino, porque pasa después con los consultantes que vienen con proyectos trabados, cosas que no se pueden realizar. Y a mí, por ejemplo, yo tengo algunos títulos como profesora de inglés o de pintura,
en los cuales me desarrollé por un tiempo, pero por un tiempo largo, con bastante éxito, pero después eso se trabó. Y Estamos no, el tiempo. claro, y se trabó el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? También se estaba empezando a trabar acá el tiempo como consultora, ¿no? Entonces, cuando fuimos a ver que el conflicto es ese proyecto de vida, que es el de mi hermana, trabado, y esos dolores que quedaron congelados de todos los participantes en eso, ¿no? De mi papá, de mi mamá, todo ese dolor que quedó ahí profundo, mágicamente, con esos milagros lógicos, se abrió la materia y entonces es como que empezó a fluir todo, ¿no? Nuevamente. Entonces, eso, ¿no? Que a veces se traban los proyectos, pero cuán relacionados están con todos esos proyectos de vida que quedaron truncos. Vos estabas llegando a un gran éxito, ¿no? En cada proyecto estabas llegando a un gran éxito y anterior estaba este duelo. Es como que en este caso, ¿no? Para ser exitosa tiene que haber un duelo anterior. Mostraría sí, eso. Pero queda, ¿sí? claro, exacto. Pero queda trabado, queda trunco. Por más éxito que tengas, queda trunco. Entonces, porque está el dolor de ese duelo. Ahora, ¿cuánto marcan los duelos, no? O sea, podemos decirlo nosotros desde nuestra experiencia como consultante y además como consultores. Quizás queda como anecdóticamente, la abuela materna, mi abuela materna, mi abuela paterna, perdieron un bebé, y es que es como un comentario de ciertas cosas que está anecdótico, ¿no? En esas cosas. Y sin embargo, esos duelos, como estás planteando ahora, esos duelos marcan cosas tan sutiles como esto de no puedo nunca llegar a lograr mi objetivo con éxito, porque me marca el hecho de que acá no hubo un objetivo con éxito, hubo una vida gestada y cuando tuvo que nacer murió. Y eso marca, pero además marca esa, me gustaría enfatizar marca una atmósfera familiar de duelo. Hay una cierta cuestión de no poder tener plenitud, de no poder disfrutar, porque se vienen acarreando eso, y a veces son esas cosas de tristeza, de melancolía, que pueden darse en proyectos, que pueden darse en cosas que se cortan, pero si no, es esa cuestión de que la gente no puede comprender que la vida se viva con plenitud, ¿no? Que uno pueda disfrutar, pero desbloqueando esto, en tu caso es esta bebé antes, pero a veces están duelos bloqueados de abuelos, de padres que murieron cuando nuestros padres o nuestros abuelos eran chicos, y eso marca el no poder disfrutar, ¿no? Como hay de antes, todo, ¿vale? Claro, antes las familias... de todo un poco. Claro. ¿Y cómo llegaste con el hecho de, cómo sentiste esto de ser comunicadora de Humano Puente, Cristina? Bueno, yo tardé bastante, ¿no? Porque precisamente, como siempre tenía esta sensación de que hay que estar más preparado, más preparado, más preparado. Como que bueno, mucho para que me es vean. Como que, claro. Hay que hacer mucho para que me vean. Sí, entonces, bueno, tardé porque había hecho toda la apertura en 2017, las aperturas en 2017. Y lo sentí como una necesidad, ¿no? Porque creo que también profundamente en lo que uno tiene no se lo puede quedar solo para uno, ¿no? Más allá de que vos atiendas, esto de comunicar, bueno, a mí siempre me gustó, ¿no? Por las otras actividades que hacía. Pero sobre todo esto, ¿no? Yo creo que lo digo y realmente me siento así cuando estoy dando esas charlas y explicando toda esta maravilla que es este camino y esta lógica y todo lo que todos nosotros hacemos. La verdad que me siento como pez en el agua, ¿no? Me siento en mi lugar, me siento Claro, sí. mucha plenitud.
y es una maravilla, pero sobre todo, por ejemplo, de evoluciones que tengo, es que no lo hago como, no lo haces como una maestra, sino como alguien que siente, que lo vive, ¿no? Y realmente creo que eso es lo que quiero transmitir, que es esa vivencia. Y para mí es, no sé, ser comunicadora es una felicidad total. Bueno, es poder llegar también a ese proyecto feliz, ¿no? Que bueno, que por haber trabajado tanto esos dolores también del pasado, de los proyectos que no podían llegar a ser en mí. Puedes acompañar a otra gente, o sea, hoy lo que puedes hacer es ir acompañando a otros a que empiecen a ver, o sea, lo que te pasa a vos, ir acompañándolos. O sea, en esto, o sea, comunicar a otros, o sea, ir comunicándole a otros que esta es una manera, el síntoma es un recuerdo no sanado y a partir de ahí podemos ir a trabajarlo. Exacto. Pero bueno, sobre todo esto, ¿no? que decía Irma, el por qué, que preguntaba. Creo que cuando uno tiene esos tesoros, que llegó por algo a eso, es muy importante poderlo transmitir. Y cada vez que lo transmitís es como que como en todos estoy yo y como todo soy yo, también cada vez que lo transmitís es como potenciás eso en vos también, ¿no? Se vuelve a potenciar eso en vos, como esa certeza. Esa Si certeza te lo de que digo, vos lo si te aplicás lo en digo, vos. me lo digo. Si te Claro. lo digo, Claro. me lo digo. ¿No? Claro, Sí, sí, sí. totalmente. Aparte al aplicarlo en vos y ves Claro. que hay cambios, aunque sea chiquitito ese cambio, es lo que siempre decimos, ¿no? Los consultantes, a veces no se ven los cambios inclusive, y están igual, ¿no? Están Porque igual. ya se plantó esa semillita y empieza a germinar ese cambio, y a veces se ve es muy notorio, y a veces es pequeño, o no se ve. Pero ya empieza todo un proceso. Entonces vos estás hablando desde una experiencia propia en la que querés transmitir algo que vos estás viendo que funciona, que te hace la vida mejor, que te da una tranquilidad, que te da una paz. O Creo que por es lo eso lo que querés o- transmitir cada vez o- que... claro, sí, sí. O por lo menos tener otra visión. Siempre me acuerdo una de creo que fue en el primer año que yo había empezado a atender, me había llegado una señora, la señora hacía trabajos de limpieza en la casa de otra señora que yo había atendido por otros síntomas, y esa señora venía muy angustiada porque tenía en su universo una hermana que se estaba muriendo de cáncer de páncreas y el padre de cáncer de garganta. Los tenía todos al mismo tiempo en su universo. Entonces ella venía porque ella se dio cuenta que ella le temía al dolor ese, que no quería ver ese dolor, ¿no? Entonces empezamos ese camino. Son de las consultas que realmente me llegaron tanto, porque esa persona que no había hecho ningún camino de conciencia, solo entendía que no estaba bueno estar viviendo así, ¿no? Con ese dolor y ver el dolor y siempre tener ese dolor en su vida por la partida de otros o las enfermedades de otros, si bien ella no tenía enfermedades. Empezamos a hacer ese recorrido de los dolores, ¿no? de que mostraba ese conflicto de páncreas. La hermana ya era muy en un estado terminal. Y te vino a mostrar a vos, ¿no, Cris? Sí, Te vino a vamos mostrar a- justamente esos dolores que había que meterse Sí, pero en el barro, como decimos. tal cual. Y sí, y siempre, claramente, siempre hay algo que hay que ir a buscar ahí. Pero esta mujer, cuando estuvimos en ese Reorixim maravilloso, fue tan grande. Cuando terminamos con el Reorixim, le avisan acá mismo que la hermana ya se iba,
Pero lo que quiero dejar como mensaje de esto es que esa persona me dice, cambió mi vida, porque ahora yo veo, o sea, tenía conflictos, además de eso tenía conflicto con los hijos, con un montón de cosas que no le eran reconocidas en su trabajo, y cambió su vida. Ella entendió que era la creadora de su universo y que podía tener el derecho de que le pagaran unas vacaciones, que podía ver que ese hijo le estaba mostrando algo también del pasado. O sea, ella cambió su forma de ver la Derecho a vida. disfrutar, ¿no? Porque estaba todo el tiempo con duelo, con tristezas o no, o ocupándose de enfermos. El derecho a disfrutar. Sí, sí, sí. O sea que esto, ¿no? También es esa vida en conciencia. O sea, pasar de una vida, o sea, que te lleva puesto todo, a vivir una vida en conciencia. Y eso es lo que Eso es hacemos. fantástico, eso es Creo, fantástico, sí. eso es fantástico. Bueno, yo me quedaría con esto, ¿no? Tenemos que ir terminando y la verdad no puede haber mejor final, Cristina, Claro. que esto que acabas de Me decir, encantó, muy bonito. de tener una vida en conciencia, de esto que nosotros compartimos y de las charlas introductorias que damos y que lo seguimos viendo en nuestra vida, de esto de tener una vida en conciencia, que es muy diferente a esto de ser arrastrado por la vida, ¿no? Bueno, un placer, Cristina. Hermoso, Bueno, Cristina, yo también. hermoso, hermoso. Gracias, Cris. también. Gracias por tomarte este tiempo y compartirlo con nosotros en esta hermosa mañana lluviosa. Esta Es mañana un soleada. placer, es un placer, es un honor, la verdad que saben que, y si no saben se los digo ahora igual, pero los quiero mucho a los tres, son Ay, gente gracias, que qué dulce. venimos compartiendo hace tiempo, y la verdad que les agradezco que me hayan convocado para hablar de esto, ¿no? De vivir una vida en conciencia. Ha sido un Hermoso, placer. ese final es bellísimo. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Y me quedaban estas descripciones de que Vanina, Cristina y yo estamos en la ciudad de Buenos Aires y Tomás está en Bahía Blanca, que es provincia de Buenos Aires, y estos diferentes tiempos conviviendo. Allá el sol, acá la lluvia y una vida en conciencia. Me encantó, ¿no? La vida en conciencia, sea como sea lo que te rodee. Totalmente. Placer, chicos. Gracias por este beso regreso. grande, un beso Hermoso. grande. Muchas gracias, Cristina. Gracias. A la gente de Ajayu, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Y dentro de muy poquito vamos a estar viendo este video en las redes sociales. Así que Cristina, Vanina, Irma y yo, gracias. Gracias. Gracias también.